Bueno, pues eso hace ya muchos años, ¿no? Mi primo escuchaba así hip hop de los años 80, mediados 80, ¿no? Y bueno, había un DJ que era amigo de él, que le pasaba todas esas músicas, los mixtapes ya de la época, ¿no? Y entonces después nos lo daba, me lo pasaba a mí, ¿no? Yo lo escuchaba con otro primo que era de mi quinta, ¿no? Y empezamos a escuchar los scratches, ¿no? Y decíamos, hola, ¿qué es eso? ¿No? Claro, imagínate año 86, 87, ¿no? Nosotros súper pequeñitos, éramos niños, no sé, 10, 11 años, no sé, muy pequeñitos, total. Nos iban pasando esas cintas, escuchábamos los scratches y nuestra inquietud era, ¿cómo se hace eso? Aparte que nos gustaba ya lo que era el hip hop, o sea, lo que escuchábamos, lo que no sabíamos que era hip hop ni era rap, no sabíamos, no podíamos distinguir porque no teníamos conocimiento musical, pero nos gustaba lo que escuchábamos y nos gustaba sobre todo el sonidito que salía, los scratches, ¿no? Y bueno, y a raíz un poco de eso, pues empezamos pues lo típico, a investigar, a querer conocer al chico que grababa los mixtapes, y bueno, fue un poco así, ¿no? Y bueno, y surgieron las cosas así. A ver, ha habido muchos momentos que me han marcado, a lo mejor cuando empecé a ir a los DNC, que lo primero que hice yo, antes de empezar a pinchar con grupos y tal, lo que hacía era mirar vídeos del DNC, de Scratch y tal, ¿no? Porque era lo que a nosotros nos movía, el sonidito ese que escuchamos, el wiki, es lo que queríamos hacer. Entonces, antes de entrar ya en los grupos de hip hop y tal, éramos DJs, Scratchers, conocimos lo que era el Disco Mix Club a través de DJs del pueblo donde vivimos, que es Lloret de Mar, que allí es como si fuera Playa del Inglés, aquí en Canarias, ¿no? O sea, en Gran Canaria, es como una zona turística con muchas discotecas, pues íbamos a las discotecas, veíamos a los DJs y había algún DJ que conocía el mundillo de la DNC y nos pasaba los vídeos, lo veíamos y flipamos con eso. Porque una de las cosas que me marcó fue pues ir a apuntarme a esos primeros campeonatos, que antes tenían mucha más difusión que ahora, y había hasta fases de Gerona, por ejemplo, Gerona, Cataluña y España, era igual, ya casi que entras directamente al de España, con una previa eliminatoria, ¿no? Y bueno, pues eso me marcó muchísimo, ¿no? Como DJ, ¿no? Ahí esos nervios de luchar contra otra gente, otros DJs, ¿no? Siendo tan jovencito, ¿no? En esa época, ¿no? Que eso, hablamos del 91 por ahí, o sea, hace muchos años. Y bueno, y después ya otros momentos guapos, pues cuando, por ejemplo, me acuerdo que iba a los primeros jams de hip hop que se empezaban a hacer en Gerona, ¿no? De la primera época del hip hop, cuando empezó a surgir en España, ¿no? Y íbamos allí, pues los niños, éramos súper pequeñitos, pero claro, ya nos habíamos dado mucho entreno, entre comillas, de scratch, ¿no? De los campeonatos, pues íbamos a los eventos de hip hop y conocíamos, me acuerdo, al de J. Sollez, que era el DJ de Geronación, y le decíamos, oye, déjanos a scratchear, hostia, que nosotros nos gusta esto, que hacemos esto y tal, y nos ponemos allí y la gente flipaba, y era como, hostia, pero esta gente ¿qué hace? Dice, pero estamos como, sin darnos cuenta, nos habíamos como avanzado a eso, ¿no? Y a raíz de eso me acuerdo que al poco tiempo me propusieron estar con Discípulos del Micro, que era el primer grupo donde estaba Ariadna Puey, ¿no? La Ari, con el Urban, con el Noma, y después ya fue solo Ari, bueno, fue un poco como el inicio de todo, ¿no? Y fue los que más me marcaron en realidad, inicios que llenan mucho, que están ahí. Vale, pues a ver, hablando de eso, de mi setup como DJ, los grupos que he ido haciendo, ¿no? En realidad es muy simple, ¿no? O sea, yo soy un DJ que siempre he buscado un poco, lo que me ha gustado es la técnica, el scratch, y es lo que he intentado siempre hacer en cualquier grupo, de cualquier estilo de los que he estado, siempre he hecho un poco lo que yo he sido un scratcher, yo soy un scratcher, más allá de que me gusta hacer sesiones, de que me guste producir. Entonces el setup típico pues de DJ de hip hop, 2 platos y un mixer. El mixer normalmente siempre de 2 canales, ¿no? Y pues claro, estamos hablando de muchos años de transición, ¿no? Desde que comencé los campeonatos, cogí las primeras mesas Géminis o la Technics de DNC, o después empezaron a salir las Backstacks, ¿no? Que justo eso nos cuadró mucho con el grupo de Scratch Commando. Al nacer Scratch Commando justo conocimos a la gente que empezó a mover Backstacks en España y fue un poco como el boom a nivel mundial, y a nosotros nos tocó como representar esa marca en España. Fue como un poco casualidad y nos vino súper bien a nosotros y un poco a la marca, ¿no? Salir a Scratch Commando, se moviera esa marca, y bueno, pero al final lo que me quiero referir es que dentro del setup de 2 platos con mixer ha habido una evolución, pero mínima. Siempre vas a pinchar, pues empezamos con los platos Technics, después también nos gusta mucho la marca Vestas, ¿no? En platos, por la fuerza que tiene, por el brazo recto, que siempre es más estable a la hora de scratchear en vinilo, o sea, salta menos, ¿no? Y bueno, pero al final es un poco ese set. Después pues, con el tiempo han habido, la tecnología ha avanzado mucho, pues lo típico, pues metes un módulo con samplers,
después ya los códigos de tempo, el Scratch Live, bueno, antes del Scratch Live, ¿no? de Serato, pues yo me acuerdo que en la época que estuve en Macaco, pude probar al poco tiempo de salir el Final Scratch, que fue Stanton la marca que creó un poco el código de tempo, ¿no? Que al final es una cosa que se ha extendido mucho y que muchos DJs pues estamos utilizando eso, ya sea con Serato o con Native Instruments o con Mix Vibe o con otras muchas marcas, ¿no? Y bueno, pero el setup es ese. Después las agujas, por ejemplo, los que somos de Scratch nos gustan las Shure M447, ¿no? Bueno, sería en este caso N447, porque bueno, es una aguja antigua, que viene de mucho tiempo atrás, pero que es una aguja que es como muy flexible. Cuando estás scratchando y se mueve lo que es la mesa, al ser flexible, ¿qué hace? Que si fuera rígida, digásemos al mínimo golpe, esa rigidez haría que saltara. Al ser flexible, como que va acompañando el movimiento a la aguja, y es una aguja así gruesa, y se queda ahí metido en el surco. Gasta mucho, pero por ejemplo es muy práctica para los scratchers. Y bueno, más o menos el setup es esa. Pues ahora pues sí, vamos, la mayoría de los scratchers pues nos hemos pasado también el código de tempo para hacer nuestras propias producciones, lanzar nuestros ritmos, nuestras rutinas, crearlas en casa y después llevarlas al directo, ¿no? Y bueno, un poco eso. Bueno, a ver, hay muchos, es que también en cuestión de eso también me han inspirado según el momento, ¿no? Entonces, no sé, yo tal vez en lo de producir siempre he comenzado un pelín más tarde, siempre me he enfocado mucho en lo que es el scratch, las técnicas, ¿no? Ahora es cuando llevo ya unos años produciendo, ¿no? Y no sé, lo típico, cuando estás dentro de lo que es, por ejemplo, música hip hop como yo, te fijas en Premiere, en Dr. Dre, en gente así. Después ya los DJs también somos muy de buscar otras cosas, ¿no? Siempre queremos añadir cosas a lo que hacemos. Te empiezas a mirar, yo qué sé, un poco sonidos más electrónicos, Skrillex, cosas así. Pero no es que me guste lo que hace, pero sí que te influencias en cosas, en detalles, en qué sonidos utilizan en los bombos, las cajas, en toda esta historia, ¿no? Y bueno, tampoco es que tenga muchos referentes en realidad, eso es un poco las cosas que hago, sobre todo las hago un poco de oído, ¿no? De lo que si a mí me suena bien, ya está. Intento tener mi propio estilo. Pues nada, mucha paciencia y que todo lo puede hacer todo el mundo, en realidad es como todo en cualquier faceta de la vida, ¿no? Si te pones y ensayas y practicas, te va a salir. Lo que pasa es que también es difícil en los primeros momentos, ¿no? Hasta que le coges le sacas el primer jugo al scratch siempre cuesta, hay un paso que cuesta. Si llegas a ese paso, ya lo siguiente es más fácil, pero sí que es como todo, tienes que insistir mucho al principio, después nada, todo se puede hacer. Me han pasado anécdotas positivas, anécdotas negativas, y no sé, por ejemplo, me acuerdo una vez tocando con V40, y bueno, un grupo que lleva toda la vida, pues lleva muchísimos años tocando. Entonces me acerco allí y digo, hostia, mira, tiene un mogollón de monitores y tal, ¿no? Y después miro, era como un karaoke, las letras le salían con su colorcito, y digo, pero a ver, llevan toda la vida cantando esas canciones. Entonces me llamó un poco la atención, a ver, que lo veo bien como para asegurar, ¿no? Pero sí me llamó la atención porque eran canciones que la podía cantar, no sé, casi cualquiera, en el sentido de que llevan toda la vida con esa canción. Entonces eso me llamó, por ejemplo, la atención, ¿no? Después otras anécdotas a lo mejor no tan positivas, a lo mejor, por ejemplo, también lo típico, estás ahí en un festival desmontando el equipo y te vienen a saco, no te da tiempo ni de sacar tus cosas, y bueno, cosas así que te pasan, pero bueno, eso no habrá pasado a cualquier persona que nos dediquemos a la música, ¿no? Que no te dejan ni desmontar, o bueno, en algún sitio, ¿no? Que no tienen ese respeto a veces, ¿no? Y en países que a lo mejor dices, hostia, si aquí todo es súper matemático, me acuerdo me pasó en Alemania o por sitios así, que dices, hostia, normalmente está todo súper bien, pues cosas así también te pasan, ¿no? Cosas buenas y cosas malas, pero no, más positivas, evidentemente, ¿no? A ver, a mí como marca siempre he sido muy seguidor de Vestax, ¿no? Pero sobre todo porque me dedico al scratch y por el motor que tiene más fuerza, el brazo al ser recto salta menos la aguja, ¿no? Pero también la verdad es que cuando vas a hacer conciertos y tienen que alquilarte el equipo, tú pides un backline, normalmente los Vestax no solían estar, entonces siempre acabas pinchando con Technics, pero bueno, súper contento porque es con el plato que he comenzado y me encanta, ¿no? Es un estándar, ¿no? Y tal, pero bueno, como scratcher sí que es verdad que dices, hostia, te sientes más a gusto con lo otro. Después a nivel de mesa, pues al principio las Vestax, la Technics en su momento, el modelo que sacó, la última mesa que sacó, ¿no? Lo que es la DNC junto con Vestax, ¿no? Ahí está con Technics, ¿no?
esa también la tuve y me gustó mucho, y después, no sé, ahora ya actualmente, pues, por ejemplo, me gusta pinchar con el sistema de DVS, ¿no? de código de tempo, y prefiero el Serato, pero más que nada porque empecé con ese sistema, me gusta, es muy estable, responde muy bien a los movimientos rápidos del scratch, que es lo que yo hago, y bueno, es un poco el que utilizo, ¿no? Ahora se actualiza el Serato DJ, también tiene más prestaciones, también he probado, por ejemplo, el Traktor, me gusta mucho también, ¿no? A nivel de efectos y de cosas, pero bueno, ya un poco me decanté por el Serato y tal, por el Scratch Live, porque bueno, es un poco más a lo que yo trabajo, y me gusta más por la respuesta. Y la última que estoy llevando es la marca Rain, ¿no? que me están sponsorizando. Llevo la Rain 62, ¿no? que trabaja con Serato y bueno, tiene todos los controles en la mesa, y bueno, está tanto a nivel de sonido, de controles, de todo, es una buena mesa, ¿no? Y bueno, actualmente lo que estoy haciendo es un proyecto con lo que éramos la banda que íbamos acompañando a Orishas, ¿no? Los músicos. Pues al parar Orishas, que paró hace unos 4 años aproximadamente, pues nos decidimos juntarnos, y bueno, nos unía mucha afinidad que teníamos, ¿no? Musical y de todo tipo, personal. Entonces decidimos montar un proyecto, los músicos, y bueno, a este proyecto se unió Russo, que era uno de los MCs de Orishas, y bueno, y cogimos también a otro músico, digamos, que haría la parte de sonero, ¿no? De cantante, y también toca el bajo y tal, y bueno, hemos hecho este proyecto que se llama Cuban Beach All Stars. Acabamos de grabar el disco hace nada, y bueno, en primavera del 2015 saldrá. Es un poco el proyecto que estoy metiendo un poco como más energía, ¿no? O el que tengo más presente ahora mismo. Y después tengo otros proyectos, por ejemplo, con Miss Maiko, que es una chica aquí también de Canarias, ¿no? Y bueno, he sacado un primer disco con ella, que bueno, ha ido bastante bien, ¿no? Ha gustado y tal. Y bueno, y ahora estamos ya produciendo lo que es el segundo, ¿no? Y un poco a nivel así solitario de DJ, de tal, pues bueno, siempre llevo ya hace años que no lo acabo de hacer nunca, que quiero hacer un disco pues, propio, ¿no? Con producciones propias, temas como más instrumentales, o temas a lo mejor pues invitando a gente de los que he ido conociendo durante estos años en el mundo de la música, y bueno, un poquito eso. En las producciones que estoy trabajando actualmente, ¿no? Que es la de Cuban Beach All Stars, por ejemplo, ¿no? Yo estoy produciendo, maquetando lo que es la primera idea de lo que es la canción, ¿no? Estoy trabajando en casa pues con una tarjeta DigiDesign, la 002 de Pro Tools, ¿no? Evidentemente trabajo con el Pro Tools, después linkeo Reason, ¿no? Para hacer un poco lo que es la parte más rítmica de bombos, cajas, charles, todo ese típica fase rítmica, pues la hago un poco con el Reason. Y después, cuando quiero ya meter scratches, algún instrumento y tal, pues lo hago con el Pro Tools, ¿no? Y después también tengo pues un home studio en casa donde hago toda esta maquetación, tengo un buen micro también, ¿no? Y bueno, es un poco hago esto, trabajo también con monitores KRK, los V8, ¿no? Que dan una respuesta muy guapa, ¿no? Es un monitor así americano que bueno, tiene una respuesta plana, pero bueno, está un poquito subida de graves, ¿no? Que a los que nos gusta un poco el hip hop, pues bueno, nos agrada, ¿no? ese sonido. Y bueno, un poco eso es lo que trabajo, ¿no? Y después el tipo de producción que hago, claro, lo que más está enfocado al hip hop, ¿no? Un poco es lo que yo produzco tanto para Miss Maiko como para los Cuban Beach All Stars, la base hip hop, pero claro, después le doy el toque, por ejemplo con Cuban Beach All Stars, un toque un poco más latino, de fusión de elementos cubanos, de elementos soul, funk, algún toque electrónico, ¿no? Y con Miss Maiko pues bueno, un poco es la misma onda en realidad, son dos proyectos paralelos en el sentido musical, ¿no? Y bueno, es un poco lo que estoy trabajando. Vale, pues a nivel de, por ejemplo, de lo que es mi faceta como DJ, que es el scratch, que es lo que siempre he trabajado y lo que siempre me ha gustado, ¿no? Pues después, claro, con los años pues te van demandando, ¿no? La gente pues va viendo tu trayectoria y te llaman para hacer clases de scratch, de turntable, ¿no? Y tal, y bueno, pues eso me encanta hacerlo, ¿no? Pues tengo un temario, ¿no? Que lo que hago yo siempre en las clases es intento mezclar lo que sería la técnica con la historia de cómo han nacido esas técnicas, ¿no? Y entonces pues empiezo pues, a explicar el nacimiento del DJ, meramente como DJ, ¿no? De un selector, ¿no? De los años 60, ¿no? Por ejemplo, y después comienzo a explicar un poco cómo surgieron ya las primeras técnicas de los DJs de hip hop en Jamaica, después en Estados Unidos, en los barrios, ¿no? Y hago un poco toda esa teoría, pero yo lo hago un poco como cronológico, y cuando voy explicando por años, por épocas, voy explicando las técnicas de esa época, ¿no? Y un poco ya hasta que ya llego a la época un poco pues actual, voy explicando las técnicas más de ahora, ¿no?
y después lo que hago como final de curso que hago yo es aplicar todo eso a lo que sería una sesión, por ejemplo, de las que hago yo, ¿no? De, pues eso, de mezcla, scratches, ¿no? Que es lo que haría yo en un club, ¿no? Y bueno, y no cerrarme también. Yo siempre defiendo que, bueno, no es que defienda, que lo que me gusta a mí es la música negra, hip hop, pero claro, como DJ siempre pues, nos abrimos a otras cosas. Entonces, yo intento cuando hago el final pues meto todas esas técnicas de scratch, de backspin, de mezclas y tal, pues les hago como una demostración de unos 15 minutitos y meto todo lo que he pretendido que ellos capten como gente que le gusta eso, ¿no? Y bueno, y eso como anécdota a lo mejor a estas clases, ¿no? Que te viene gente a lo mejor de la radio, gente de otros géneros musicales, ¿no? Y porque les gusta eso, el scratch, para también añadirlo a sus sesiones, ¿no? Que les llama, a lo mejor no son amantes del hip hop de tal, pero dicen, hostia, pero me gusta el sonido para cualquier tipo de estilo musical y, boom, y les gusta y vienen solo por eso también.